Programación orientada a objetos. Es un paradigma de programación que usa los objetos en sus interacciones para diseñar aplicaciones y programas informáticos. Está basado en varias técnicas, incluyendo herencia, cohesión, abstracción, polimorfismo, acapalamiento y encapsulamiento. Su uso se popularizó a principios de la década de los años de 1990. En la actualidad existe una gran variedad de lenguajes de programación que soportan la orientación a objetos. Los objetos son entidades que tienen un determinado estado, comportamiento, método e identidad. El estado está compuesto de datos o informaciones, será uno o varios atributos a los que se habrán asignado unos valores concretos, datos. El comportamiento está definido por los métodos o mensajes a los que se sabe responder dicho objeto, es decir, qué operaciones se pueden realizar con él. La identidad es una propiedad de un objeto que lo diferencia del resto. Dicho con otras palabras, es su identificador, concepto análogo al de identificador de una variable o una constante. Un objeto contiene toda la información que permite definirlo e identificarlo frente a otros objetos pertenecientes a otras clases e incluso frente a objetos de esa misma clase. Al poder tener valores bien diferenciados en sus atributos, a su vez, los objetos disponen de un mecanismo de interacción llamados métodos, que favorecen la comunicación entre ellos. Esta comunicación favorece a su vez el cambio de estado en los propios objetos. Esta característica lleva a tratarlos como unidades indivisibles en las que no se separa el estado y el comportamiento. Los métodos, comportamiento y atributos estado están estrechamente relacionados por la propiedad de conjunto. Esta propiedad destaca que una clase requiere de métodos para poder tratar los atributos con los que cuenta. El programador debe pensar indistintamente en ambos conceptos, sin separar ni darle mayor importancia a alguno de ellos. Hacerlo podría producir el hábito erróneo de crear clases contenedoras de información por un lado y clases con métodos que manejen la primera por el otro. De esta manera se estará realizando una programación estructurada camuflada en un lenguaje de programación orientado a objetos. Características de la POO. Existe un acuerdo acerca de que las características contemplen la orientación a objetos. Las características siguientes son las más importantes. Encapsulamiento. Significa reunir todos los elementos que pueden considerarse pertenecientes a una misma entidad. Al mismo nivel de abstracción, esto permite aumentar la cohesión de los componentes del sistema. Algunos autores confunden este concepto con el principio de ocultación, principalmente porque se suelen emplear conjuntamente. En programación modular y más específicamente en programación orientada a objetos, se denomina encapsulamiento del ocultamiento del estado, es decir, de los datos miembros de un objeto de manera que solo se puede cambiar mediante la operación definidas para ese objeto. Formas de encapsular. Estándar es el predeterminado de una forma de encapsular. El abierto hace que el miembro de la clase pueda ser accedido hasta el exterior de la clase y cualquier parte del programa. Protegido, solo es accesible desde las clases y las clases de heredan a cualquier nivel. Solo es accesible desde las clases. Ocultación de datos. El usuario de una clase en particular no necesita saber cómo están estructurados los datos dentro de este objeto, es decir, el usuario no necesita conocer la implementación al evitar que el usuario modifique los atributos directamente y forzándolo a utilizar funciones definidas para modificar los llamados interfaces. Se garantiza la integridad de los datos, por ejemplo, uno puede asegurarse de que el tipo de datos
suministrados cumplen con nuestras expectativas, bien que los se encuentran dentro del periodo de tiempo esperado. La encapsulación define los niveles de acceso para elementos de esa clase. Estos niveles de acceso definen los derechos de acceso para los datos, permitiéndonos el acceso a datos a través de un método de esa clase en particular, desde una clase heredada o incluso desde cualquier otra clase. Existen tres niveles de acceso. Público. Funciones de toda clase pueden acceder a los datos o métodos de una clase que se define con el nivel de acceso público. Este es el nivel de protección de datos más bajo. Protegido. El acceso a los datos está restringido a las funciones de clase heredadas, es decir, las funciones miembro de esa clase y todas las subclases. Privado. El acceso a los datos está restringido a los métodos de esa clase en particular. Este es el nivel más alto de protección de datos. Herencia. Ejemplo en Java. Las clases no se encuentran aisladas, sino que se relacionan entre sí, formando una jerarquía de clasificación. Los objetos se heredan las propiedades y el comportamiento de todas las clases a los que pertenecen. La herencia organiza y facilita el polimorfismo y el encapsulamiento, permitiendo a los sujetos ser definidos y creados como tipos especializados de objetos preexistentes. Estos pueden compartir y extenderse un comportamiento sin tener que volver a implementarlo. Esto suele hacer habitualmente agrupando los objetos en clases y están en árboles o enrejados que reflejan un comportamiento común. Cuando un objeto hereda es de más una clase se dice que hay herencia múltiple, siendo de ella complejidad técnica por la cual suele recurrirse a la herencia virtual para evitar la duplicación de datos. Ejemplo en Java. Se declaran las clases mamíferos, gato y perro, haciendo que gato y perro sean unos mamíferos derivados a esta clase. Y se ve cómo a través de ellos se nombra el animal, pero así también se acceden a patas dándole el valor por defecto para esa especie. Polimorfismo. Comportamientos diferentes asociados a objetos distintos. Pueden compartir el mismo nombre. Al llamarlos por ese nombre se utiliza el comportamiento correspondiente al objeto que se esté usando. O dicho de otro modo, las referencias y las colecciones de objetos pueden contener objetos de diferentes tipos, y la invocación de un comportamiento en una herencia producida ocurre un tiempo de ejecución. Esta última característica se llama asignación tardía o asignación dinámica. Algunos lenguajes proporcionan medios más estáticos en tiempo de compilación de polimorfismo tales como las plantillas, la sobrecarga de operaciones y más. Ejemplo de polimorfismo. En el siguiente ejemplo hacemos uso del lenguaje C++ para ilustrar el polimorfismo. Se observa a la vez el uso de las funciones virtuales puras. Como se les conoce en C++, estas funciones constituyen una interfaz más consistente cuando se trabaja con una jerarquía de clases, puesto que hacen posible el enlace durante la ejecución. Sin embargo, como se verá, para que el polimorfismo funcione no es una condición obligatoria que todas las funciones en la clase base sean declaradas como virtuales. Modularidad.
Se denomina modalidad a la propiedad que permite subdividir una aplicación en partes más pequeñas llamadas módulos, cada una de las cuales debe ser tan independiente como sea posible de la aplicación en sí y de las restantes partes. Estos módulos se pueden compilar por separado, pero tienen conexión con otros módulos. Al igual que la encapsulación, los lenguajes soportan la modalidad de diversas formas. Perdón. Lenguajes orientados a objetos. Simula 1967 es aceptado como el primer lenguaje que posee las características principales de un lenguaje orientado a objetos. Fue creado para hacer programas de simulación en donde los objetos son la presentación de la información más importante. Smalltalk 1972 a 1978 a 80 es posiblemente el ejemplo canónico y con el que gran parte de la teoría de la programación orientada a objetos se ha desarrollado. Entre los siguientes lenguajes orientados a objetos se destacan los siguientes: ABAP, SAP, lenguaje orientado a eventos; ABL, lenguaje de programación de OpenEdge de Progress Software; ActionScript, ActionScript 3, ADA, C++, C, Clarion, Creeper, D, Azure Pascal, Canvas, Genie, Airborne, Elfbird, Fortran 9025, Java, JavaScript, Lexico, Objective-C, Okami, OS, R, Perfor, PHP 5, PowerBuilder, Python, Ruby, Self, Smytag 6, Magic, Val, Visual Basic.net, Visual Pro, Visual Basic 6.0, Visual Basic Data Fleets, Visual Objects, Xbase++, lenguaje DRP, Scala. Muchos de estos lenguajes de programación no son puramente orientados a objetos, sino que son híbridos que combinan la POP con otros paradigmas. Al igual que C++, otros lenguajes como OOCOBL, OLSB, OpenRLHop y ObjectRex han sido creados añadidamente en extensiones orientadas a objetos. Son un lenguaje de programación clásico. Un nuevo paso a la abstracción de paradigmas de programación es la programación orientada a aspectos, POA. Aunque es todavía una metodología en estado de maduración, cada vez atrae más investigadores e incluso proyectos comerciales en todo el mundo. Gracias, espero que les haya gustado.